En esta otra aclaración vamos a dar a conocer algunos puntos a tener en cuenta cuando manejamos licenciamiento para Front Retail, contemplando cuándo manejar licencia servidor y cuándo licencias adicionales, e inclusive dependiendo como el tipo de negocio. Para ilustrar como esta explicación vamos a tomar como ejemplo dos tipos de establecimiento. Establecimientos tipo supermercados, establecimientos tipo vestuario, accesorios, zapatería. Bajo ese tipo de esquemas vamos a tener aquí como en cuenta un ejemplo muy particular, aquí una simulación de que tenemos aquí efectivamente un supermercado de 4, 5, 6 cajas en este caso. Hemos hablado muy seguidamente de que en este tipo de negocios, por ese alto nivel transaccional, por ese alto nivel, digamos, de información que se genera en las cajas, es muy importante generar la autonomía, garantizar que cada caja puede trabajar sin ningún inconveniente. Bajo ese tipo de conceptos, entonces, hablamos de que en los negocios tipo supermercados es recomendable, en la mayoría de los casos, por no decir que casi todos los casos, que en este caso, digamos, cada una de las cajas maneje cada una de estas su propia base de datos. ¿Esto para qué? Para que obviamente ante la caída de una de las cajas, las demás no se vean afectadas en su operación. Cuando ya tenemos ese tipo de esquemas, ya es necesario, por un tema inclusive creo que lógico, es que haya entonces implementado, pues a nivel digamos de la respectiva oficina o a nivel digamos central, lo que es el famoso ICG Manager. Porque de entrada entonces para poder consolidar la información de las 4 cajas, requerimos entonces de que cada caja esté entonces conectada directamente con el manager. Recordemos que técnicamente cada caja es como si fuera un pequeño servidor, porque tiene su propia base de datos instalada localmente para que evitemos como esa dependencia ante un servidor del manager o ante otra caja en este caso que pueda contener inicialmente la caja principal. En ese tipo de esquemas, si lo miramos a nivel de la óptica de lo que son, digamos, los establecimientos o los puntos de pago, en ese tipo de ambientes no hay consolidación de información. Recordemos, cada caja es independiente, cada caja maneja su propia base de datos. Entonces, bajo esa óptica, la consolidación se haría directamente en Manager. Entonces, todo el proceso administrativo, todo el proceso de codificación, de creación de referencias, promociones, el proceso de las compras, de inventarios, se haría directamente por la parte de ICG Manager, porque ya la información de las cajas es la que alimenta directamente en este caso la aplicación. ¿Por qué no manejar un esquema de pronto de licencias que sea más bien en el cual, digamos, haya una caja y donde en este caso hacen de pronto licencias adicionales que se conecten como a esa base de datos o caja principal? Ese tipo de esquemas, aunque técnicamente es viable, no es recomendable en el sentido de que si de pronto, por alguna eventualidad, se me cae o hay desconexión con esta caja principal, automáticamente el resto de cajas quedará fuera de línea. Ahí en ese caso no estoy garantizando para nada el modo autónomo. En cambio, en este caso, ante la caída de una de las cajas, pues automáticamente igual las otras, indiferente de su operación, siguen trabajando automáticamente. Entonces, por eso se recomienda que en los escenarios tipo supermercados se maneje siempre a nivel de front retail lo que son licencias servidoras. Requerimos modo autónomo, requerimos una alta disponibilidad y requerimos que en ese caso, pues para poder consolidar todas esas cajas, haya presente en este caso un ICG Manager. Y porque es muy común encontrar pues un supermercado o un autoservicio con ese tipo de esquemas a presentar. Entonces es muy importante tener en cuenta las diferencias de cuando es servidor y cuando es adicional. Servidor me garantiza total disponibilidad de cada una de las cajas, si manejamos la licencia así por cada tipo de terminal en este momento. Si manejamos adicionales, vamos a tener como una dependencia, entre comillas, de donde está en este caso residente la base de datos principal. Ahora pensaremos en un esquema que es más de pronto de negocios tipo vestuario, tipo cadena, de pronto de zapatería, de accesorios como tal. Digamos que en ese tipo de ambientes es más común encontrar que hayan de pronto cadenas de establecimientos de 2, 3, 4 o más puntos de venta en ese tipo de ambientes. Y normalmente por cada establecimiento casi siempre hay que un administrador de ese punto de venta
que es el encargado como de la operación de cada establecimiento. De entrada sabemos de que si hay más de un punto de venta, casi que es requerido pues que a nivel central, en este caso, a nivel de la oficina principal, haya entonces instalado un ICG Manager para poder consolidar esa información. Pero ¿cómo manejar el licenciamiento en este caso para el tema del punto de venta? Pueden haber varios elementos. Primero, manejar un esquema de, si en este caso tenemos en el punto de venta 1, digamos las 4 cajas, un esquema posible es que entonces cada caja, pues por temas también digamos de autonomía, pueda manejar su propia base de datos como entes digamos independientes. O un esquema en el cual digamos en el punto de venta 2, digamos en este caso tengamos en este establecimiento número 2, tengamos en este caso entonces, por decirlo así, un esquema de una única base de datos y el resto digamos de cajas, que también son digamos 4 en este caso, las tenemos enlazadas a una única base de datos. ¿Qué pasa con esos esquemas? Si tenemos el esquema de pronto del punto de venta 1, pues desde esa óptica, igual que el tipo de supermercado, entonces en este caso ya vía internet, cada caja la estaremos enlazando directamente en línea contra, en este caso, ICG Manager, como vemos aquí en pantalla en esta gráfica. ¿Qué pasa si a nivel del punto de venta hay, digamos, un administrador que requiere ver la información consolidada en su punto de venta? Desde esa óptica, entonces, me tocaría a mí, a nivel, digamos, de una implementación, como asesor en este caso, es darle un acceso directamente al manager para que cuando ingrese, él pueda ver, digamos, consolidada cierta parte de la información ahí consolidada en ese caso. Porque si la verá a nivel del punto de venta en Front Retail, de entrada no hay consolidación porque está manejando cajas, o mejor dicho, bases de datos diferentes por cada uno de los diferentes puntos de pago. Entonces, bajo esa óptica garantizo alta disponibilidad, autonomía en las cajas, pero la consolidación se hará siempre directamente en ICG Manager, no en este caso en Front Retail. Pero puede pasar que en el esquema, digamos 2, toda la información, digamos, la está almacenando de entrada una caja principal, donde esta caja principal con esta base de datos, pues va a estar en este caso reportando, digamos, directamente toda esa información directamente al manager principal. Si alguien en el punto de venta requiere ver alguna información consolidada de ventas, sus inventarios de la tienda, lo podrá hacer entonces directamente sobre esta caja, porque aquí está, digamos, llegando la información de las 3 cajas restantes en este caso. Desde esa óptica también podrá tener una información consolidada en el punto de venta, pero entre comillas la limitante es que si se cae esta caja donde está residente la base de datos, automáticamente el resto de cajas también va a quedar fuera de línea y en este caso garantizaría pues casi que un problema caótico para el cliente en ese tipo de casos. Entonces es muy importante aconsejar al cliente el esquema ideal para él versus su forma de operación y el tema en este caso costo-beneficio para poder saber digamos qué toca sacrificar o qué gana en cada tipo de esquema.